Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Nos encontramos aquí con motivo de la presentación del libro 20 escritoras canarias del siglo XX, de la invisibilidad al reconocimiento. Para ello están presentes las editoras a mi izquierda, de izquierda hacia el centro, doña Alba Sabina y la doctora doña Yasmina Romero. Y a mi derecha se encuentran mujeres jóvenes, todas ellas son jóvenes, me encuentro rodeada no solo por mujeres, sino jóvenes, esto es un honor. Y a mi derecha están la doctora Elisa Pérez Rosales y María García. Comenzará la exposición Yasmina Romero Morales. Cuando quieras tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias a la vicedirectora de la Real Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife. Es para nosotras, yo hablo nosotras ya siempre del libro, es Alba y yo, es para nosotras es un honor poder presentar, sí, ¿no? De todas maneras yo tengo pulmones, presentar nuestro 20 escritoras canarias aquí. Hemos hecho otras presentaciones, hemos presentado en la universidad, donde fue el germen y el inicio. Lo hemos presentado en algunas librerías, pero como La Laguna no podía ser de otra manera, un broche de oro para la última presentación y para nosotras un hasta luego, ¿no?, de nuestra presentación en sociedad de nuestro libro. Por mi parte, yo les quiero contar únicamente cuál fue el origen del volumen, para que luego Alba continúe contando cuál fue su aportación, muy valiosa, porque de hecho voy a empezar hablando de Alba. Si el libro fuese sobre escritoras del siglo XXI, este libro se dedica a las escritoras del siglo XX, probablemente Alba sería una de las autoras investigadas. Creo que esa es su mayor aportación, que es una escritora excelente y conocía de cerca el ámbito literario no solamente de Tenerife, sino de la comunidad autónoma en su conjunto. ¿Por qué pensaron en nosotras para este volumen? Pues fue la actual consejera de Educación, Cultura, Universidades y Deportes, María José Guerra Palmero, que después de un enfado, tras aquella problemática exposición en el TEA, siempre es poesía y pintura, pintura y poesía, y Alba siempre me dice cómo es bien, poesía y pintura. Pintura y poesía, la tradición del siglo XX. Exactamente, mi mente no quiere recordar el título. Exactamente. Una exposición fatídica de hace un par de años, donde de 37 artistas canarios que venían a representar el panorama cultural de las islas, solamente se contó con la aportación de 4 trabajos de mujeres que eran de 3 autoras y ninguna era escritora. La imagen que se daba entonces de la literatura en Canarias era totalmente baldía. Si alguien se acerca por primera vez a la literatura de las islas y le dicen que no hay, que así simplemente que no hay, pues la idea que subyace es un ninguneo, sobre todo cuando se argumentó que el criterio para esa exposición había sido el de la calidad. Así que el enfado hizo que el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y María José Guerra Palmero decidiese pedir una ayuda y llevar a cabo este proyecto, y pensó tanto en Alba, por su gran vinculación con la literatura, como en mí, que se me daba bastante bien rescatar autoras. Ya había rescatado en su momento aproximadamente unas 22 que habían escrito sobre Marruecos en el siglo XX. Así que nos puso juntas y salió este volumen con unos criterios basados en calidad, de los que hablará Alba, con unas autoras que fue ella las que seleccionó y que sé que le costó mucho, porque no son las únicas 20 escritoras de las que se podría haber escrito. Había muchísimas más, y sé que fue un trabajo muy difícil y muy arduo, y de mucha investigación y de mucho cotejo y de mucha consulta. Tras
este periplo, el libro salió este año y ya vamos por la segunda edición. La acogida que ha tenido desde el punto de vista de la crítica, como desde los distintos espacios académicos y no académicos, ha sido impresionante. No pensábamos en ningún momento un fenómeno de esta envergadura. Estaba claro, de todas maneras, el éxito, yo creo que lo dan las autoras. Hoy tenemos a 2 de ellas, de todas las disciplinas, investigadoras de primer nivel, expertas en literatura, en filosofía, en pedagogía, en historia, desde distintas ramas se han aproximado a estas 20 autoras desde su experiencia, pero sobre todo desde el respeto que da una literatura con nombre propio y con nombre de mujer. Y eso es lo que yo tenía para contar hoy. Y le paso la palabra a mi compañera Alba. Muchas gracias, Yasmina. Mira, a ver si... Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Yasmina ha hecho un muy buen resumen de cómo ha sido este proyecto, de cómo sigue siendo. La verdad que estamos muy sorprendidas y agradecidas de, como ha dicho Yasmina, de la recepción que está teniendo el libro, porque inicialmente pues pensamos que como era un tema un poco minoritario en cierto sentido, iba a pasar más desapercibido, y el caso es que el libro se ha vendido muy bien, ha tenido muy buena acogida, la gente está hablando de él y eso es una alegría porque es un libro inusual de investigación académica, no es un libro comercial, por así decirlo, y ha tenido mejores resultados que algunos que sí lo son, y eso pues nos enorgullece obviamente porque hay muchísimo trabajo detrás de este libro en todos los sentidos. Bueno, Yasmina me ha mencionado y yo le estoy muy agradecida porque la verdad que me resulta muy emotivo que piense que yo tendría que estar en el siguiente volumen, pero yo también querría decir que, bueno, que trabajar con Yasmina ha sido y sigue siendo un verdadero placer porque es una persona enormemente trabajadora y efectiva que sabe mucho de investigación, que sabe mucho de cómo editar un libro, y yo creo que, bueno, que hemos hecho un buen equipo. Han sido 2 años y un poco más de trabajo desde que surgió la idea, porque una de los propósitos que teníamos es que no fuera un libro editado dentro de la universidad, que terminase pues dentro de la universidad. Queríamos que el libro saliese en una editorial, sobre todo y principalmente para que estuviese en las librerías, para que estuviese en las ferias, para hacer presentaciones fuera, para que la edición fuese una edición agradable, que la gente pues estuviese motivada a comprar y a leer. Y como, bueno, repitiéndome, o sea, ha sido y está siendo muy bonito ver a gente fuera del ámbito académico o fuera del ámbito literario que hablan muy bien del libro, que les parece muy interesante. Por supuesto, ahí lo que cuenta es el trabajo de los 20 y las 20 investigadoras que han trabajado en él, que han hecho trabajos preciosos, que algunas y algunos no habían tenido contacto previo con las autoras y han investigado a fondo la que les ha tocado. Muchos de ellos vienen y nos dicen que ha sido una sorpresa, o sea, todos han quedado contentísimos con las autoras que les ha tocado, porque está claro que detrás de cada una de ellas hay una historia, una literatura y una identidad que se desconoce, como viene siendo el concepto del libro, y que ha sido una grata sorpresa para ellos y para ellas también, lo que también es muy bonito en este libro. Es cierto que es difícil elegir a 20 escritoras, todo libro tiene un concepto, queríamos que fuera un libro que, como ha dicho Yasmina, hiciese justicia a un montón de mujeres que no tuvieron la oportunidad que quizás nosotras ahora empezamos a tenemos, de visibilizarnos, por lo menos sin que las trabas sean tan excesivas, ¿no? Entonces, es una pena hacer un acto de visibilización como se está haciendo ahora para las autoras que estamos vivas, y que no se haga para las que no tuvieron tanta suerte y bueno, algunas siguen vivas, pero que muchas de ellas son absolutamente desconocidas y hay nombres maravillosos con unas obras estupendas. Entonces, el hecho de leer volúmenes como la Enciclopedia de la Literatura Canaria, donde no está Mercedes Pinto, o como la exposición de la que hablábamos antes, todo eso fue un poco el germen de decir, ostras, si una persona dentro de 20 años quiere hacer un trabajo sobre Nivaria Tejera, no tiene a dónde acudir, no tiene una bibliografía académica
dónde acudir para tener una referencia, para poder tirar de un hilo de alguna manera. Tiene que investigar de una forma bastante más complicada. Entonces, a ver, obviamente hay mucho más que decir de lo que está aquí y, bueno, siempre queda la esperanza de que las personas que lo lean y se dediquen a la investigación filológica o las que ya lo han hecho en este volumen puedan indagar más en las autoras que están aquí y también que eso les lleve a indagar en otras autoras. Pero por lo menos tener un punto de partida. O sea, queríamos que hubiese en las bibliotecas, en las casas, en las librerías una referencia por si alguien quiere hacer un trabajo o por si alguien quiere tener un acercamiento fácil a algunas de las autoras que están aquí. Se han quedado nombres fuera, pero bueno, yo creo que las que están representan muy bien lo que hubo en el siglo XX, ¿no? De una forma panorámica se puede ver qué tipo de inquietudes había, se quita un montón de prejuicios de lo que se supone que escribían las mujeres del siglo pasado, unas formas muy diferentes de interpretar la realidad, de esa doble invisibilidad de ser mujer y de la insularidad, que es siempre un concepto y una forma de ver la realidad y de luego transmitir a la literatura, pues por lo menos única, ¿no? Y bueno, en las otras presentaciones me parece que, aunque sea un poco largo, lo justo es leer los nombres de las autoras y de los investigadores e investigadoras, porque se trata de visibilizar y para visibilizar hay que mencionar. Entonces voy a leer el índice simplemente para que sepáis de quién se habla y quiénes hablan de quién. Por suerte hoy tenemos aquí a dos representantes de los investigadores y las investigadoras que están y a alguno más entre el público. Y bueno, ya os contarán más en profundidad cómo han vivido la experiencia de la escritura del trabajo. Bueno, la introducción es de Rosa Regas. Nosotras le comentamos el proyecto al principio y le encantó, le pareció muy bonito. Además, ella está muy vinculada también al tema de recuperar autoras, obviamente de la literatura escrita por mujeres en el siglo XX, y lo ha vivido en primera persona, ¿no? El ser una mujer en un mundo literario dominado por hombres. Él sabe de lo que se trata y entonces nos parecía interesante que aportara su nombre, pues un poco para dar su perspectiva de qué es lo que se debe sacar a la luz, lo que debe pasar de la invisibilidad al reconocimiento. Y bueno, los trabajos, el primero están por orden cronológico de nacimiento de las autoras. A Ignacia de Lara, el trabajo de Ignacia de Lara lo ha hecho Kenia Martín Padilla. Alicia Yarena ha hablado de Mercedes Pinto. José Manuel Martín Fumero, de Chona Madera. Ángeles Mateo del Pino, de Josefina Pla. Alicia Mederos, de Josefina de la Torre. Judith Febles Benítez, de María Rosa Alonso. Covadonga García Fierro, de Pino Ojeda. Elisa Pérez Rosales, de Digna Palop. Daniel María, de Pino Betancor. Paula Cabrera, de Nivaria Tejera. Maiki Martín Francisco, de Pilar Logendio. Christopher Morales Bonilla, de Ángeles Teixeira Serviá. Blanca Hernández Quintana, de Natalia Sosa Ayala. Andrés González Novoa, de Ana María Fagundo. Bárbara Rodríguez Martín, de Olga Rivero Jordán. María García Rodríguez, de Isabel Medina. Ángel Sánchez, de Elsa López. Daniel Bernal Suárez, de Cecilia Domínguez Luis. Iván Cabrera Cartaya, de Dulce Díaz Marrero. Y Yurena González Herrera, de Dolores Campos Herrero. Bueno, pues damos la palabra a las investigadoras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alba. Y seguidamente sí van a intervenir dos investigadoras en representación de las autoras del libro. En primer lugar, la doctora Elisa Pérez Rosales. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este acto, antes que nada. Gracias, Anelida, por este espacio tan peculiar y tan, no sé, significativo, ¿no? Y bueno, mi experiencia y sobre todo también darle las gracias a las editoras, tanto a Yasmina como a Alba, porque contaron conmigo para este proyecto y la verdad es que ha sido toda una experiencia importante que, bueno, yo a pesar de mis investigaciones sobre el tema fundamentalmente construido sobre el género
y el estudio de las mujeres, pues me ha parecido muy interesante porque creo que es un libro necesario visibilizar a estas autoras canarias que tienen una característica determinada y que han estado invisibilizadas pues, por muchas cuestiones que yo quise poner de manifiesto a lo largo de este capítulo de este libro, ¿no? Yo lo titulé Filosofía y literatura, formas de conocimiento y creación en la lírica de Digna Palou, porque yo vengo del ámbito de la filosofía y por supuesto quería enmarcarla pues desde este enfoque, ¿no? Para mí Digna Palou fue una escritora, yo la conocí a raíz de que empecé a investigar, la conocía previamente, pero muy de manera somera porque realmente fue a través de una exposición itinerante que tiene Cabildo sobre escritoras canarias, pero solo en esa exposición aparece una pequeña reseña biográfica y poco más, ¿no? Hacía alusión a un pequeño poema de toda su obra, ¿no? Yo cuando me acerqué a su obra y empecé a investigar, pues me di cuenta que no había escrito prácticamente nada sobre ella, no se habían prologado sus obras y bueno, ella es una una escritora de Tacoronte, aunque la mayor parte de su vida la pasa en Madrid y en otros sitios en la península, ¿no? Pero que cuando empiezo a investigar y empiezo a llamar a determinados lugares, ¿no? Como por ejemplo el Ayuntamiento de Tacoronte, nadie la conocía. Ni siquiera en el propio ayuntamiento, desde el área de cultura, nadie la conocía. Entonces, bueno, eso me llevó a pensar que era necesaria sacarla a la luz, ¿no? Era un proyecto que yo tenía por delante y tenía la necesidad, por hacer honor a esta mujer, a esta escritora, de tenerla que sacar a la luz. Y bueno, cuando ya me metí en su obra, empecé a investigar y a leer su obra. Ella nace en 1927 en Tacoronte y fallece en 2001 y tiene nada menos que 5 obras de poesía. Ella publica en 1967 Árbol tendido, en 1973 publica Nudos, luego Isótopo 56 en 1974, Isla de Septiembre en 1977 y finaliza con Rumor de Límites en 1987. Ella también escribe algunos cuentos infantiles que se publican en algunos libros de texto de colegio de primaria, de infantil, lo que era GB, ¿no? Cuando me acerco a su obra y empiezo a leer su obra, me doy cuenta de que me embarga toda esa subjetividad construida de ella a través de su obra, me termina pues cautivando de alguna forma, ¿no? Ella, su obra luego en 2003 la publica, en ese momento era el Instituto Canario de la Mujer, ahora es el Instituto Canario de Igualdad, hace una compilación de su obra y publica de Nardos y Brisas, poesía completa. Y casualmente, cuando empiezo a investigar sobre ella, llega a mis manos por un regalo que me hace una amiga ese libro, ¿no? Y ella no sabía nada que yo estaba trabajando sobre esta autora, ¿no? Que a veces que yo suelo pensar que las casualidades no existen, pues a veces me parecen que sí, ¿no? Entonces, bueno, eso me animó todavía más a seguir investigando sobre Digna Palou y, claro, ella tiene una vida bastante complicada porque en su obra refleja, a lo largo de toda su obra, refleja pues esos momentos de su vida que tienen relación con la muerte. Ella es muy joven, está a punto de casarse, estaba haciendo Derecho en la Universidad de La Laguna y deja la carrera porque unos meses antes de casarse, su novio en ese momento, su pareja, muere en la mesa de operaciones, ¿no? Eso para ella fue un obstáculo bastante importante en su vida e incluso deja su carrera y lo abandona todo en ese momento, ¿no? Ella posteriormente, hay que contar también que previo a esto, su madre fallece en el momento de su nacimiento. Y eso es algo que a ella la ha acompañado a lo largo de su vida, ¿no? Ese dolor
de no haber conocido a su madre, de tener esa carencia durante el crecimiento, ¿no? La adolescencia, cuando se hace adulta, esa falta de que ella transmite en sus obras, esa falta de su madre en determinados momentos clave de su vida, la van marcando. Luego tiene pues este encontronazo de nuevo con la vida cuando su pareja pues muere antes de casarse. Ella posteriormente se casa y bueno, tiene dos hijos del cual uno de ellos con 8 años, uno se llama Juan Manuel, el otro es Jaime, y Jaime muere a los 8 años de edad por un tumor. Es decir, vuelve otra vez la vida a darle un vuelco importante, ¿no? Todas estas cuestiones las refleja ella en su obra, a lo largo de su obra. Pero a mí lo que más me llama la atención es que a pesar de todos estos obstáculos, todas estas desgracias que la marcan a lo largo de su vida, ella le da un giro, ¿no? Lo transmite a través de su obra y ella hace de su dolor, sobre todo con respecto a su hijo, hace una universalización del dolor como madre. Ella entiende que el fallecimiento de su hijo y el dolor que ella siente los sentiría cualquier madre ante la pérdida de un hijo. Ella no se achica ante este dolor, sino lo que hace es, le da un giro importante a través de su obra, se enfrenta a él, es capaz de enfrentarse a él y en cierto sentido la hace más fuerte, la empodera. Esto a mí me llama muchísimo la atención porque por un lado es una forma de visibilizar a una autora que estaba oculta completamente, pero oculta relativamente, porque cuando hablamos de la ocultación de las mujeres y de la escritura de las mujeres, ellas están escribiendo y están construyendo nuevas subjetividades a través de su escritura. Otra cosa es cuando sale a la luz. Y eso lo ves cuando investigas y te metes. Yo me metí de cabeza y con el corazón abierto en la obra de Digna Palou, ¿no? Me parecía cada vez en su obra, cada vez la iba descubriendo un poquito más, ¿no? Ella es una persona religiosa, pero en cierto momento es capaz de poner en duda incluso la existencia de Dios, ¿no? Por esto, pues, encontronazos, frenazos que le da la vida, ¿no? Pero eso no deja de ser importante porque ella, a través de esa subjetividad construida a partir del dolor, es capaz de transmitirlo de una manera que la fortalece, la fortalece. En esta línea, yo me la quiero traer toda esta temática a mi terreno, a la filosofía, y lo englobo en la línea del existencialismo. Es decir, yo me gustaría leer una parte que tengo aquí, porque yo cuando lo relaciono directamente con el tema del existencialismo, como el existencialismo afirma que no somos conscientes de que somos mortales porque tenemos esa conciencia exactamente de que vamos a morir, ¿no? No por el hecho de que vayamos a morir, sino porque somos conscientes de esa finitud de nuestra vida, ¿no? Y yo la traigo también, me gustaría leer un trocito de un poema de ella, pero enmarcado en la mitología griega, que fueron los que imaginaron y narraron mediante universales fantásticos el concepto ontológico de destino, la que sí, ¿no? En las 3 figuras apocalípticas de las hermanas que se denominan las Moiras, como la llamaron los griegos, ¿no? Cloto, que es la hilandera, hila el hilo de la vida humana. Láquesis, la controladora, mide su vara y enrolla la longitud del hilo tejido por su hermana. Bajo su control se encuentra el destino de cada persona. Y Atropos, la cortadora, portando siempre sus aterradoras tijeras. Es la encargada de cortar el hilo cuando Cloto se lo indica, cuando se ha terminado el tiempo de existencia. En este relato mitológico, el hilo encarna la vida humana que constantemente corre el riesgo de ser cortada. Vida que queda unida al destino que se inicia cuando se corta el hilo que une a la madre con su descendencia. Este gesto, hasta cierto punto convertido en ritual de cortar el cordón umbilical, se vuelve a repetir al final de los días del ser humano.
Cuando alguien corta el hilo de su vida supone la muerte. Y Digna lo expresa de esta manera en el siguiente poema. No temas a la muerte. En este corto sueño de la vida está el hombre que encuentra sus verdades y las pierde en las tierras de la muerte. Esa muerte misma es su feliz silencio. Es como el admirable silencio de una madre. La muerte es para todos y cada uno tendrá su propia muerte. Una vez más, la última vez, y estará solo, desnudo, al igual que al instante de llegar a la vida. Me parece muy significativo cómo ella en su dolor interpreta también ese hilo, ¿no? Ese hilo que nos une a la madre en el momento del nacimiento y también es ese hilo que se corta cuando llega el final de nuestra vida. Ella es consciente en todo momento de que nuestra vida tiene una finalidad y es ese final, ¿no? Esa muerte. Pero es capaz de entenderla desde un punto de vista en que no se hunde en ella, sino que le sirve para retomar su literatura y su forma de expresar cómo entiende ella la vida, ¿no? Importante lo del existencialismo, solamente no por ser consciente de que tenemos una vida finita y que va a terminar en cualquier momento, que esas tijeras están todo el tiempo colgando sobre nuestras cabezas, ¿no? Que no sabemos cuándo se va a cortar el hilo, pero también es la importancia de, y lo relaciono con esa famosa frase de Simone de Beauvoir, la mujer no nace sino se hace, porque en el marco del existencialismo, la existencia precede a la esencia. Es decir, nos convertimos en seres humanos no porque nacemos, sino porque nuestra experiencia nos convierte en lo que somos. Y esa experiencia va unida también a la libertad, donde Jean-Paul Sartre la lleva a los extremos, ¿no? Es la libertad total, es decir, todo lo que ocurre en nuestra vida depende de nosotras mismas y de nosotros mismos. Por lo tanto, ese abismo al que nos aboca también la libertad, la entiende ella de una forma en que tiene que construir su vida a pesar de todos los obstáculos que se ha encontrado, ¿no? Ella hace una crítica también muy importante a la sociedad actual en la que vive, al desánimo, al estar totalmente, una persona está rodeada pero completamente también se siente aislada, ¿no? Toda esa línea de inmersión en su interior para poder pues extrapolar todas esas ideas y todos esos sentimientos que a ella le genera, ¿no? Lo traslada a través de su obra. Para mí fue todo un placer acercarme a ella. Yo cada vez que la leo le encuentro cosas diferentes, ¿no? Porque siempre en las nuevas lecturas y luego ya con esa pequeña experiencia que tengo sobre su obra, pues siempre encuentro cosas maravillosas de esta escritora, ¿no? Y creo que es muy merecido. Es mi pequeña aportación, pero yo invito a que si alguien quiere investigar sobre esta autora, hay mucho juego en su obra y te descubre continuamente cosas que a mí personalmente me llegan al corazón, ¿no? Una mujer tan importante, con una forma de escribir que a mí me parece magnífica, pero que me animó a seguir y la verdad es que yo lo hablo con entusiasmo porque lo hablo desde el corazón. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, y seguidamente intervendrá María para contarnos su aportación. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería agradecer sobre todo a Yasmina y a Alba por dejarme ser partícipe de este proyecto que pues, me hace enormemente ilusión, la verdad, que participar en este proyecto que se hace desde esa generosidad y esa necesidad de dar visibilización a todas estas, no solo a todas las autoras, sino también a las investigadoras y a los investigadores canarios y pues sobre todo también que haya ese espacio para nuevas voces en la investigación, como puede ser a lo mejor pues, la mía, y me parece que es necesario estos espacios de compartir entre pues, investigadoras
que ya se han doctorado, otras que estamos empezando, que estamos en el máster y bueno, me parece que además de toda esa reivindicación de las autoras, también hay una reivindicación de las propias investigadoras canarias investigando a las autoras canarias y me parece importantísimo. Y bueno, además este proyecto que nace de esa visibilización en doble sentido de la escritora como mujer y además escritora canaria, porque bueno, esa insularidad de la que hablaba Alba anteriormente, sí me parece que cuando intentamos visibilizar a las escritoras, a todas estas, o sea, a las escritoras, muchas veces empezamos buscando fuera, ¿no?, a escritoras extranjeras, después, bueno, escritoras españolas, pero realmente conocemos la realidad de las escritoras canarias, porque esto también es un problema que tiene que ver con la literatura canaria en general. Yo, por ejemplo, bueno, ahora se está mejorando toda esta cuestión, pero yo, por ejemplo, no tuve la oportunidad de estudiar literatura canaria en el instituto. Y me parece, por lo tanto, súper importante que se reivindique no solo a las escritoras mujeres, sino a las escritoras canarias también. Y también, por otro lado, la forma en la que estaba enfocado el proyecto, bueno, desde que ellas contactaron conmigo, pues me dijeron, lo que queremos no es simplemente una recopilación de datos bibliográficos, sino queremos tal tema en la obra de esta autora y la verdad que me parece súper necesario porque, por ejemplo, cuando se hacen otras antologías de mujeres escritoras, a lo mejor pues, se ensalza la figura de esa mujer, lo que hizo, que también es importante, pero a lo mejor nos quedamos solo ahí. Y realmente lo importante, o sea, necesitamos ver su obra, su calidad literaria, analizar toda su obra. Por ejemplo, ahora que se ha hecho estas antologías de recopilar a las sin sombrero, estas mujeres como María Teresa León, Rosa Chacel, pues me parece que se ha hecho desde esa perspectiva y no leemos el libro y no llegamos a indagar en su obra artística y me parece pues súper importante. Y bueno, en cuanto a mi trabajo de investigación y la elección de esta autora, pues bueno, yo, bueno, como decían antes, no me había acercado de esta manera a la literatura de Isabel Medina. Conocía su literatura infantil y juvenil, pero no su narrativa adulta. Y cuando empecé a leerlo, la verdad que quedé totalmente fascinada. Me pareció de verdad que había hecho una elección correcta, porque también me pareció una manera de reivindicar no solo a escritoras mujeres, sino escritoras que escriben desde esa conciencia feminista y social en su obra. Y además es una autora que también, conectando con lo que decía antes, hace un ensalzamiento también de la canariedad. Sus obras se ubican en espacios canarios, son personajes, mujeres canarias, y podemos conocer además a través de su novela la historia de Canarias en la Guerra Civil, la transición, y me parece también importantísimo conocer esa historia de Canarias a través de la intrahistoria de todos esos personajes femeninos, que son unos personajes además construidos desde un auténtico conocimiento de la realidad social de las mujeres canarias y que no muestran, porque a lo mejor tenemos el concepto de cuando en la literatura o en las obras artísticas audiovisuales se hace una crítica a la opresión que recibe la mujer. Igual siempre se recae a utilizar los mismos tópicos de mostrar la violencia cruda, poner a los personajes femeninos en situaciones límite, que parece
que solo que la mujer necesita pasar por esas situaciones para volverse fuerte o para empoderarse, cuando no tiene por qué, no es necesario. Y me parece que la narrativa de Isabel Medina recoge muy bien todo esto, toda la microviolencia que reciben las mujeres en Canarias día a día, esos micromachismos que resulta que no son tan micros, pero que conforman eso, la realidad de cualquier mujer en Canarias. Además, bueno, yo leyendo toda esta narrativa me doy cuenta de que la construcción del personaje femenino tiene siempre, pues sí, el mismo tipo de construcción, construir el personaje para, a lo largo de toda la historia, deconstruirlo. Y me parece interesantísimo que sean personajes femeninos que se encuentran alienados por la sociedad patriarcal, capitalista, y que a lo largo de toda la obra van acudiendo, por así decirlo, a ese despertar feminista que les hace darse cuenta de las cosas, mirar la sociedad de una manera distinta, y pues todo ello a través en algunas novelas es a través de la propia introspección, y hay otras novelas en las que son otros personajes las que van como guiando a esa mujer a conocer más allá de lo que la realidad patriarcal te ha dicho que cómo son las cosas, ¿no? Y además todo ello sí lo hace, pues como decía antes, sutilmente, sin llegar a ser pues panfletaria o excesivamente moralista, sino aparece todo el rato esa crítica social, pero no, a veces parece que están las cosas metidas con calzador. Es todo muy, muy natural, que se desenvuelve a lo largo de la historia, y además no solo trata temas sobre la opresión de la mujer, sino que trata todo tipo de temas sobre la sociedad actual en Canarias, como es el tema de la insularidad, la canariedad, el nacionalismo, el independentismo incluso, y después ya sí otros temas más relacionados con el feminismo, como pueden ser pues, la prostitución, la maternidad, incluso la religión, la fe, y también, por supuesto, por otro lado, toda una crítica al sistema, a la sociedad capitalista. Y voy a concluir con una cita de Isabel Medina, que bueno, para este proyecto nos pidieron además una cita de la autora para colocarla en un marcador, y yo elegí una que me parece que resume muy bien la obra de Isabel Medina, que es: no podemos olvidar el mar intruso entre unos y otros, entre una isla y otra isla. Dicen que nos une el mar, pero yo siento que nos separa. Es bueno, un tópico que ha utilizado la literatura canaria a lo largo del tiempo, y que eso me parece que resume bastante bien toda la reflexión que Isabel Medina hace sobre la insularidad, sobre ese mar que es libertad y a la vez cárcel, y que te limita muchas veces. Bueno, y después, por otro lado, también incluyo en el estudio una novela que no está ambientada en Canarias, pero que la construcción del personaje es similar, y bueno, nos encontramos con una mujer en Francia, que es Olympe de Gouges, que fue fundamental para la consecución de los derechos de las mujeres en Francia, y puede parecer una temática bastante diferente al resto de novelas de Isabel Medina, que como digo, tratan la insularidad, pero que el personaje femenino se corresponde completamente con esa evolución del personaje cerrado, que comienza
comienza la historia pues alienada por la sociedad y que va despertando poco a poco hasta conseguir pues empoderarse totalmente. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Sí, queremos añadir dos cositas, que además del estudio, las autoras, a las investigadoras se les pidió que añadieran una selección de obras de teatro, de poemas o de relatos de las autoras investigadas para que no solamente estuviese la voz de la investigadora. También, como dice María, hay doctoras y hay doctorandas. La calidad no se nota, es decir, si tapáramos los nombres no sabríamos escoger cuál es de unas o de otras, pero tenemos grandes nombres también entre las investigadoras: Alicia Llarena, catedrática de la Universidad de Las Palmas; Ángeles Mateo, que también es profesora titular de literatura hispanoamericana; o Blanca Hernández Quintana, también dicho los apellidos, que hizo un diccionario en su tesis doctoral sobre autoras canarias. Es decir, tenemos jóvenes promesas que serán catedráticas dentro de unos años, pero también catedráticas en la actualidad. Y después Alba, que es la parte artística, literaria y que sabe leer mejor que yo, le gustaría leer algunos poemas para cerrar el encuentro, si le parece bien a la vicerectora. Vale. Bueno, también antes de leer, quería hacer un pequeño comentario a colación de lo que ha dicho María, que es verdad que una de las ideas que planteamos desde el principio, Yasmina y yo, fue que queríamos que la personalidad de las personas que trabajasen a las autoras estuviese presente, porque es cierto que a veces se hacen textos muy asépticos, que son muy útiles, pero que, como decía María, luego al final, cuando terminas de leerlos, no tienes muy claro cómo es la persona investigada, ¿no? En cambio, bueno, la persona de la que se ha escrito. En cambio, lo que nos parecía interesante es que, aparte de ser un libro académico, las investigadoras y los investigadores tienen una personalidad propia, una mirada, y esa mirada también tiene que estar reflejada, ¿no? Porque esa es lo valioso de la investigación académica, es precisamente que, a pesar de ser tan formal y de tener pues una serie de características muy estrictas, lo verdaderamente imaginativo y lo que aporta a la literatura lo da las investigadoras y los investigadores. Y bueno, cualquiera conozca a María, que haya visto trabajos de ella o de otras muy jóvenes que todavía no son doctoras, entiende que también hay una mirada muy fresca en las nuevas generaciones de ver la literatura muy distinta, muy desprejuiciada y que bueno, que valía mucho la pena tener en el libro. Y como ha dicho Yasmina, ¿no? desde los investigadores y las investigadoras más consagrados a los que empiezan a tener una carrera que vale la pena explorar y conocer. Y bueno, ya pensé leer dos poemas para un poco completar esto y que también veamos a las autoras, uno de Natalia Sosa y otro de Dulce Díaz Marrero, que son dos poetas que me parecen especialmente interesantes del libro. Y bueno, para terminar un poco con un poco de literatura. Bueno, de Natalia, Femenina, de 1992. Me han dicho: estás cansada, hay en ti un velo de tristeza, no eres quien fuiste, y no hace tanto tiempo que fuiste primavera. Yo no puedo esconder más el fracaso de haber nacido mujer y femenina. Soy un ser pequeño, me parezco a los perros de la calle, llevo de ellos la misma eterna melancolía. Me han dicho: tienes que amar la vida, sonreír al encanto, no pensar en la muerte. Y no puedo evadirme de mí misma. Si realmente fuera, antes que alma, cosa, si fuera, antes que alma, mujer y femenina, ¿qué me importaría el vacío que traigo? ¿Qué me importaría la muerte que me acecha? Dentro de mí no hay nada. Cultivaba un jardín y se me ha muerto. Planté eucaliptus al borde de mi vida y llegó la tempestad primera y devastó mis bosques primitivos. Hoy
Solo sé que soy alma, solo sé que soy triste. Solo sé que mañana me veré en el espejo, me escucharé en el viento, mujer y femenina, con la inquietud viviéndome en los ojos y lejos de la esperanza, lejos, lejos. Bueno, y para terminar, te lo puedo, de Dulce. Te lo puedo decir hoy, de la misma despedida al nuevo encuentro. Iba siempre más sola, yo sin querer saberlo, pero podré escuchar al gallo loco, despertando mi inútil sueño que fue conocer otro adiós. Y acaso me equivoque, hermanito, pero hemos perdido las ganas de amar, de cabeza en cabeza, como haciendo crucigramas. Yo no puedo hacer más para acercarme a tu silencio, que hay ruidos, música y voz para desvelarlos siempre. Y de calma en calma hay largas estaciones para olvidarnos un poco más. Luego muchas separaciones y todas nos corresponden. Sí, hermanito, es muy bueno saber poseerlo todo sin tener nada. Por eso te lo puedo decir hoy, no me recuerdes mañana. Bueno, yo quiero felicitar a todas las autoras, especialmente a Elisa y María, que han estado aquí presentes, pero a las 20 escritoras que han intervenido en esta obra, y también a las editoras, por supuesto, a Yasmina y a Alba. Me siento orgullosa de encontrarme en esta mesa. Hoy, casualmente, tuve que acudir a un acto de sanitario, de jubilación de sanitario. Yo soy del ámbito sanitario. Y me tocó en la mesa un compañero de profesión, unos cuantos años mayor que yo, pero que hizo un comentario. Me dijo, es que ya en la televisión no salen sino mujeres, es que todos son mujeres. Y le dije, sí, hijo, sí, es que hemos llegado y seguiremos avanzando, seguiremos creciendo. Así es que me siento orgullosa de estar entre esta juventud. Ya a mí me queda poco, pero ustedes son jóvenes y tienen tiempo de empoderarse y sacar adelante la figura de la mujer. Enhorabuena para todas. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y esperamos que sigan como investigadoras, que sigan andando en el tema y trabajando. Gracias, buenas tardes y se levanta la sesión.